En 1996, la ciudad de Varginha quedó marcada por uno de los misterios más famosos del país. Un guardia de seguridad aseguró haber visto una figura pequeña y extraña parada en un campo abierto. Su forma no coincidía con nada que hubiera visto antes. La noticia se propagó con rapidez y el pánico creció. Poco después, el ejército brasileño llegó al lugar y tomó el control total de la zona. Testigos hablaron de movimientos inusuales, vehículos militares y un silencio oficial que solo alimentó las sospechas. Durante años circularon fotografías, testimonios y relatos contradictorios por toda la ciudad. Nadie dio una explicación definitiva. Hasta hoy, el caso Varginha sigue siendo uno de los enigmas más debatidos de Brasil, y muchos creen que esa noche algo no humano fue visto y ocultado. Cerca de Área 51, un orbe redondo y brillante permanecía suspendido sobre el desierto. No caía ni ascendía. Se mantenía fijo, con un movimiento suave y constante, como si ignorara por completo el viento y las leyes normales del cielo. La persona que grababa intentó seguirlo. Al girar la cámara hacia el lado opuesto, algo aún más inquietante apareció. Varias formas más pequeñas flotaban en la distancia. Cada una emitía la misma luz tenue, casi idéntica al orbe principal. La escena era silenciosa, tranquila y profundamente fuera de lugar. Múltiples luces aparecían al mismo tiempo a lo largo del horizonte, como si algo se estuviera coordinando en el cielo. El video terminó sin respuestas, dejando más preguntas de las que nadie esperaba. Mientras conducían por un tramo remoto de Nevada, un grupo de amigos notó algo extraño en la carretera vacía. Detuvieron el auto al ver movimiento donde no debía haber nada. El desierto estaba en silencio absoluto, y eso hizo que la tensión se sintiera aún más pesada. De la nada, una figura humanoide pálida y extremadamente delgada cruzó lentamente el camino. Sus extremidades eran alargadas, sus pasos silenciosos, casi flotados. No corría ni reaccionaba al vehículo. Caminaba como si no perteneciera a ese lugar, ni a este mundo. El miedo se apoderó del grupo. Retrocedieron de inmediato y corrieron hacia el auto, sin atreverse a grabar más. Mientras se alejaban, ninguno pudo explicar lo que vio en ese desierto abierto. ¿Era una persona perdida o algo que no debería estar allí? Déjalo en los comentarios. Close the trunk. Close the trunk. En 1968, en un aeródromo militar soviético cerca de Riga, estudiantes del estudio de cine de Riga filmaban pruebas de aviones a reacción. Todo era rutinario hasta que los pilotos avisaron por radio de algo imposible, un enorme objeto con forma de pirámide flotando a más de 12 millas de altitud. El objeto no aparecía en el radar. Testigos aseguraron que dentro de la estructura triangular había movimiento, como si algo se desplazara en su interior. Se ordenó el despegue inmediato de aviones para interceptarlo, pero antes de acercarse, el objeto aceleró hacia arriba de forma instantánea. En segundos desapareció del cielo. Solo se lograron grabar unos 20 segundos en película de 35 milímetros antes de que la KGB confiscara todo el material. Años después, el caso resurgió como uno de los incidentes ovni más inquietantes ligados al ejército soviético. Nadie pudo explicarlo jamás. El 28 de mayo, el cielo sobre Brasil se volvió inquietante. En plena noche, una nave cruzó en completo silencio. No emitía ruido ni destellos caóticos. De pronto, desde su base comenzaron a desprenderse orbes rojos brillantes, uno tras otro, como si fueran liberados a propósito. Cada orbe descendía lentamente, deslizándose hacia el suelo con una calma antinatural, como si el aire mismo los sostuviera. No caían, flotaban. La escena bañó el paisaje con un resplandor rojo tenue tranquilo, pero profundamente fuera de lugar. Quienes lo presenciaron dijeron que no parecía un simple avistamiento. Había una sensación extraña, como si aquello fuera solo el inicio de algo más grande. La nave desapareció, los orbes se perdieron en la oscuridad, y la pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Qué comenzó esa noche? El 26 de octubre de 2019, en los profundos bosques de taiga de Canadá, un grupo de turistas caminaba entre los árboles cuando algo imposible apareció ante ellos. Entre las ramas, una enorme nave con forma de platillo se deslizaba en silencio, demasiado cerca del dosel del bosque. La nave chocó contra parte de las copas de los árboles. Cualquier avión se habría destrozado. Pero esto no.
El objeto mantuvo su forma intacta y siguió avanzando, como si el impacto no significara nada. No hubo explosión, ni fuego, ni caída. Solo movimiento controlado. El clip desató teorías inquietantes. Algunos creen que estos objetos están probando nuestro planeta. Otros piensan que experimentan con especies en su hábitat natural. Lo cierto es que los avistamientos aumentan cada año. ¿Qué crees que ocurre realmente en nuestros bosques? Déjalo en los comentarios. Una enorme nave triangular fue vista cruzando el cielo de un lugar no revelado. Quienes miraron hacia arriba distinguieron bordes afilados y luces constantes parpadeando en cada esquina. No hacía ruido. Su presencia era silenciosa y demasiado perfecta para ignorarla. El objeto se movía con una calma inquietante, sin sacudidas ni correcciones bruscas. No reaccionaba como un dron ni como un avión experimental. Su desplazamiento era suave, preciso, casi elegante, como si conociera exactamente su ruta y no necesitara ajustarla. Tras unos instantes eternos, la nave se deslizó dentro de una capa de nubes y desapareció por completo. No hubo explicaciones ni registros oficiales. Con tan poca información disponible, el incidente quedó envuelto en misterio y dejó una pregunta abierta. ¿Qué fue realmente lo que cruzó ese cielo? El 12 de enero de este año comenzó a circular un video inquietante. Mostraba fotografías y filmaciones antiguas tomadas por un fotógrafo suizo anónimo, que afirmó ocultar su identidad por seguridad. Parte del material databa de los años 70, lo que hizo que el caso fuera aún más perturbador. Según el fotógrafo, las naves captadas no eran de este mundo. Aseguró que provenían de un cúmulo estelar lejano conocido como las Pléyades. Decía que esos visitantes trajeron conocimientos y herramientas muy por encima de nuestra comprensión, algo que la humanidad aún no puede entender. Las reacciones fueron inmediatas. Algunos creyeron cada palabra, otros dijeron que era una fantasía bien construida. Sin embargo, las imágenes siguen ahí, desafiando el tiempo y la lógica. Ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que esas naves vinieron de las estrellas o hay otra verdad oculta? En mayo de 2022, una pareja en Ontario miró al cielo y quedó paralizada. Sobre ellos flotaba una nave triangular sólida y perfectamente definida. No hacía ruido, no vibraba. Simplemente estaba allí, suspendida, como si ignorara por completo la gravedad. En el centro exacto de la nave brillaba una única luz roja intensa. No parpadeaba ni cambiaba de posición. Mientras el objeto se desplazaba lentamente, la luz permanecía perfectamente centrada, dando la sensación de un control absoluto, como si cada movimiento estuviera calculado. Muchos creen que los objetos triangulares son las naves no identificadas más avanzadas jamás vistas. Este avistamiento solo reforzó esa idea. El video terminó sin explicación, pero dejó una impresión clara. Aquello no parecía improvisado, parecía diseñado. ¿Qué crees que estaba sobrevolando Ontario esa noche? Durante un vuelo de rutina, la tripulación notó algo aproximándose a una velocidad alarmante. Al principio pensaron que era un dron o una aeronave común, pero a medida que se acercaba, comprendieron que su forma no coincidía con nada conocido por la aviación actual. Frente a la ventana apareció un objeto imposible, un cubo oscuro, perfectamente liso por todos sus lados. No tenía alas, luces convencionales ni superficies visibles de control. Aún así se movía con una precisión absoluta, como si cada desplazamiento estuviera calculado. El objeto pasó frente a ellos en segundos y desapareció. Durante años habían escuchado historias sobre cosas extrañas en el aire, pero verlo tan cerca lo cambió todo. Desde ese día la tripulación asegura que nunca volvió a mirar el cielo de la misma manera. La gente alzó la vista cuando algo cruzó el cielo a gran velocidad. Dejaba una cola brillante y ardiente que iluminó toda el área. El resplandor era intenso, casi hipnótico, pero su forma no coincidía con ningún cohete o avión conocido por los testigos. El objeto avanzaba en una línea recta, firme, sin tambalearse ni fragmentarse. No parecía caer, parecía dirigirse a algún lugar. En segundos atravesó todo el horizonte, como si tuviera un destino claro, ignorando por completo las leyes que rigen lo que conocemos. Cuando desapareció, dejó una estela luminosa suspendida en el cielo, antinatural y persistente. Algunos dijeron que era un fenómeno común, otros no estuvieron tan seguros, porque no parecía algo perdido, parecía algo en tránsito. ¿Tú qué crees que fue lo que cruzó el cielo? En diciembre de 1980,
Personal militar estadounidense entrenado patrullaba una base nuclear cercana al bosque de Rendlesham cuando dos luces brillantes aparecieron en el cielo nocturno. Antes de reaccionar, una de ellas lanzó un rayo sólido directo al suelo, a pocos metros de los soldados. La luz se movía lentamente, como si examinara el terreno. Luego ocurrió algo aún más inquietante. El objeto principal se dividió en 5 luces más pequeñas. 2 se acercaron y dispararon haces de luz cerca de los pies de los militares, obligándolos a retroceder aterrados. A la mañana siguiente, encontraron una marca triangular perfecta en el bosque y niveles de radiación anormalmente altos. Las autoridades intentaron restar importancia al caso, pero fracasaron. Hasta hoy, el incidente de Rendlesham sigue siendo uno de los encuentros ovni militares más perturbadores jamás documentados. Los espectadores quedaron en shock cuando un hombre apareció en una transmisión en vivo afirmando ser científico del área sin presentaciones ni explicaciones largas. Comenzó a mostrar imágenes una por una, asegurando que habían sido tomadas dentro de la base. Entre las fotografías apareció algo imposible de ignorar: una pequeña figura con rasgos que no coincidían con ningún ser humano ni animal conocido. Su forma, su rostro y hasta la textura de su piel resultaban completamente extraños, como si no pertenecieran a este mundo. Lo más inquietante fue su calma. No buscaba impactar, solo mostraba las imágenes en silencio, dejando que hablaran por sí solas. La transmisión terminó sin despedida. Desde entonces muchos se preguntan qué se oculta realmente detrás de esas puertas restringidas, y cuánto de eso nunca debía verse. En Palmdale, una familia salió de su casa al notar un brillo extraño sobre el techo. En el cielo, una nave se desplazaba lentamente, casi flotando. Desde su base emanaba un haz de luz intenso que apuntaba directamente hacia su patio. Sacaron el teléfono de inmediato. En el video se observa cómo la luz se extiende por el suelo de forma tranquila y controlada, sin destellos bruscos ni ruido fuerte. La nave permanecía casi inmóvil, como si estuviera observando cuidadosamente el lugar desde arriba. Tras unos momentos, el objeto siguió su camino en silencio. Para la familia, todo se sintió irreal. Esa noche repitieron el video una y otra vez, intentando entender qué había ocurrido sobre su casa. Hasta hoy, no tienen una explicación clara de qué fue lo que los iluminó desde el cielo. Hey, seriously. Un hombre regresaba tarde a casa en Bakersfield cuando algo en el cielo lo obligó a detenerse. Desde la ventana de su auto vio nubes formando un círculo perfecto. Justo debajo un orbe brillante flotaba en silencio, iluminando suavemente la oscuridad. El objeto no se movía de forma errática, ni emitía sonido alguno. Permanecía estable como si el cielo lo estuviera sosteniendo. La escena era extrañamente tranquila, casi hipnótica, pero completamente fuera de lo común para cualquiera que la observara desde abajo. El clip se difundió rápidamente en internet y nadie dio una explicación clara. Las teorías se multiplicaron y la curiosidad creció. Para muchos no fue solo un avistamiento más, sino una pregunta abierta: ¿qué era ese orbe y por qué estaba ahí, justo sobre Bakersfield? En Australia, cerca de Pine Gap, varias personas grabaron algo inusual en el cielo del desierto. La zona, al suroeste de Alice Springs, es altamente restringida y famosa por rumores ligados a programas secretos. En el clip se ve un pequeño objeto atravesando el cielo despejado con un movimiento rápido y extremadamente preciso. No zigzaguea ni pierde estabilidad. Se desplaza como un proyectil controlado, destacando de forma inquietante contra el paisaje vacío del desierto. El video se difundió rápidamente y reavivó viejos debates. Australia ya había sido escenario de avistamientos extraños antes, y este solo sumó más preguntas. Para muchos, no es coincidencia que estos objetos aparezcan cerca de zonas militares aisladas. ¿Qué ocurre realmente alrededor de Pine Gap? Frente a la costa de Los Ángeles, testigos captaron un enorme objeto blanco descendiendo hacia el océano. Su tamaño y forma no se parecían a ningún avión común. Desde embarcaciones cercanas, varios sacaron sus teléfonos al ver cómo se hundía lentamente. El objeto no explotó ni se fragmentó. Simplemente se sumergió, manteniendo una silueta brillante mientras desaparecía bajo las olas. En la costa, otros grabaron el mismo momento desde distintos ángulos, confirmando que no fue una ilusión aislada. Después del incidente, no hubo comunicados oficiales ni explicaciones. El silencio avivó las teorías,
Muchos relacionaron el clip con reportes previos de naves capaces de moverse entre el cielo y el océano sin esfuerzo. La pregunta persiste: ¿qué se hundió realmente frente a Los Ángeles? Un testigo anónimo en Nueva York envió imágenes del 14 de octubre. El video muestra un objeto brillante moviéndose por el cielo con un desplazamiento lento y controlado, sin ruido ni maniobras bruscas, como si siguiera una ruta perfectamente calculada. El clip llegó a manos de un investigador veterano, quien señaló una coincidencia inquietante. Era casi idéntico a un avistamiento ocurrido en Alabama hace 15 años. Poco después, surgieron imágenes desde Florida mostrando un objeto con el mismo patrón. Luego aparecieron reportes desde Quebec y Vancouver, sugiriendo que la nave recorrió enormes distancias en poco tiempo. Avistamientos así dejan una estela persistente de preguntas y ninguna respuesta oficial. Durante un vuelo comercial, los pasajeros viajaban con normalidad cuando alguien señaló algo extraño sobre la línea de nubes. A unos 35,000 pies, mucho más alto de lo habitual, flotaba una forma amplia y plana, suspendida en silencio, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. El objeto no parpadeaba ni realizaba maniobras bruscas, no parecía moverse en absoluto. Su silueta no coincidía con ningún avión, globo o fenómeno conocido. Desde ciertos ángulos casi se confundía con el cielo, lo que hacía la escena aún más inquietante. Algunos pasajeros comenzaron a grabar, otros solo observaron en silencio. Nadie pudo explicarlo en ese momento. Cuando el avión siguió su rumbo, la forma quedó atrás, inmóvil. Para quienes la vieron, el cielo nunca volvió a parecer completamente normal. En diciembre de 2020, un video subido a un canal de encuentros extraterrestres mostró algo inquietante sobre Nevada, cerca del Área 51. Un objeto verde brillante flotaba en el cielo nocturno, llamando la atención por su calma y silencio absolutos. La forma del objeto era alargada y suave, casi como un cilindro luminoso deslizándose por el aire. A su alrededor, pequeñas luces verdes flotaban y se movían lentamente en patrones organizados, sin prisa, como si siguieran una coreografía precisa. El autor no dio una fecha exacta, solo afirmó que fue grabado poco antes de publicarlo. El clip duró segundos, pero bastó para que muchos analizaran cada fotograma. La pregunta quedó abierta: ¿qué tipo de nave puede moverse así, tan cerca de una zona tan secreta?